El tema es bastante, no diría sencillo, pero sí especificando las cosas que más frecuentes, ¿no? Porque vamos a ver algo de geriatría. Recuerda que en la actualidad ya no, no se está estilando en muchos países tener los mismos valores de referencia, ¿no? Están modificando esto porque hay otro tipo de situaciones que se manejan aquí. Y vamos a ir de frente a ¿qué es lo que está sucediendo en las personas de mayor edad, ¿no? Y vemos nosotros que una de las cosas que padece es la disminución de la hemoglobina y hematocrito. Y uno a veces se asusta, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, bueno, está con anemia. Pero la razón de esta anemia tiene que ver pues con la alteración de la absorción intestinal del fierro y vitamina B12, la pérdida de sangre oculta, y tenemos que ver eso, ¿no? No solamente ver esto, sino la razón. Ahí tiene una tendencia a hemólisis, y eso por la membrana, debilidad de la membrana del hematín. Y también y una de las cosas que está refiriéndose también es que el rango de referencia tiene que ser variado, ¿no? Ya no vas a ser de 13 sino de 11,5 el varón y de 11 a la mujer. Es lo que se estila en otros países, ¿no? Y el fierro sérico definitivamente tiene que ver con un problema de tipo gástrico, ¿no? O sea, el factor intrínseco y bajo el pH es prácticamente lo que va a impedir que esta absorción sea esa. Entonces, la hemoglobina hematocrita en el anciano va a estar baja, pero tiene que ver las razones, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. La velocidad de sedimentación también ha variado, definitivamente, en caso de los ancianos. En los varones, imagínense, antes decía hasta 15, ¿no? Algunos hasta 18 o 20, pero aquí en los varones tiene 40 y las mujeres 45. Los valores de referencia a la velocidad de sedimentación glomerular. Por eso es que este valor nos hace pensar de que en todo proceso inflamatorio no debe utilizarse la velocidad de sedimentación, porque si no, nos va a decir que todos están con infección, inflamación. El aumento también de los niveles de glicemia, esa es una de las cosas que también se está observando en los ancianos, ¿no? Hay un basal que puede estar entre 70, 120 o 28, que algunos dicen, ¿no? Entonces, uno dice, no, está con hasta 110, está con glucosa elevada, está con diabetes, ¿no? Y normalmente sucede esto en los ancianos. Cuando hay hipoglicemia en los ancianos, o sea, menos de estas cantidades que apreciamos, tiene que ser porque no le ayudan a consumir alimento, entonces baja de peso, y también porque tiene una dieta insuficiente, ¿no? A veces no nos dejan comer lo que deseamos, sino lo que nuestros familiares tienen. Entonces, tanto la dieta como la baja de peso hacen que haya una hipoglicemia. El colesterol y el triglicéridos aumenta, es en 30% en varones y 50% en mujeres. Entonces, no podemos utilizar los triglicéridos nosotros como si fueran triglicéridos de los que es joven, pues. El HDL se incrementa en el varón y el HDL se disminuye en la mujer. También es una de las situaciones que se maneja en caso de los ancianos. Hay una disminución de las proteínas totales, hay deterioro de la función hepática, hay una dieta inadecuada, como les decía, ¿no? Ya no comas esto, no comas lo otro y puro caldito, ¿no? Y la albúmina definitivamente transportadora está a niveles bajos, por lo tanto el calcio y hormonas también van a tener una alteración. Entonces, si no vemos todo esto, estamos pensando que lo que en el anciano es normal o es todo patológico, ¿no? Hay alteraciones también de la función tiroidea. Entonces, cuando se observa que un paciente, en este caso estamos hablando de paciente anciano, ahí tiene debilidad, lentitud y cansancio, muchas veces ocasionado por la hipopartiroidismo, hipotiroidismo, ¿no? Entonces, este es común en los pacientes. Vemos algunas situaciones también de T3, T4 libre, TSH también total, T3, etcétera, que también tiene alguna alteración, también algunos disminuyen, definitivamente. Tenemos que tener presente también aquellos que van a hacer geriatría.
Ahora, cuando hay problema de la función renal, recuerden que estos son datos que estoy marcando, ¿ah? Que estos sí deben de conocerlo. La función tiene que ver por una de las grandes dificultades, diríamos yo, o grandes presentaciones de la polifarmacia. Y vamos a repetir un ratito en eso. Por lo tanto, acá, al tener una polifarmacia como pacientes que a veces tienen 4, 5, hasta 10 medicamentos diarios, para poder tener optimidad de este tratamiento farmacológico, debemos tener una dosis óptima, ¿no? Como si fuera una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque recuerde que las nefronas también bajan de 30 a 45% en caso de los ancianos. Hay disminución de la tasa de filtración glomerular y no se debe considerar la creatinina también para función renal. O sea, recuerde que el anciano adelgazado tiene la parte muscular muy disminuida, por lo tanto no es representativo la cuestión de los creatininas, ¿no? Porque esto de acá está bien que viene la creatina a nivel muscular. En el hemograma también varía en caso de personas de edad, ¿no? Y nosotros por lo menos tenemos referencia entre 5.000 y 9.000 o 9.500. En ellos baja. Podemos tener hasta 3.000, está dentro de sus valores para ellos. ¿Ok? Porque también hay enfermedades y medicamentos que toman, entonces también afecta todo. Las hormonas que disminuyen, ¿ok? Esto es lo que estamos viendo nosotros acá. Y la deshidrogenasa, este es HD, eh, ahorita bueno, este es la HAT, famosa HAT, ¿no es cierto? En el envejecimiento, el centro regulador de la sed disminuye en la ingesta de agua. Entonces, a veces uno dice, no, está orinando menos y no consume agua. Y ya nosotros queremos entregarle hasta 2 litros al pobre anciano, ¿no? Pero acá sucede que no solamente hay problemas a nivel renal, sino también a nivel neurohormonal, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también con respecto a esto. Ahora, ¿cuáles son los factores negativos de manera general, ¿no? Y que esto, el tabaquismo ya se conoce, hay estudios muy, muy extendidos de que aumenta la mortalidad global en adultos mayores. La actividad física, a pesar de tener una edad bastante avanzada, mejora la calidad de vida. ¿Por qué? Hay una situación física que estimula, hay una situación psicológica, social y funcional, y también hay un aumento del volumen muscular y la fuerza, ¿no? Pues esto es significativo a veces cuando estos pacientes tienden mucho a caerse. Otra situación negativa, en este caso, es el sobrepeso. Y la obesidad deteriora la capacidad física y la calidad de vida. O sea, lo contrario de la actividad que es poca, ¿no es cierto? Acá también el sobrepeso es uno de los grandes problemas también. Y esto está relacionado pues a la dislipidemia, hipertensión, arteriosclerosis, resistencia a la insulina, la misma diabetes, problemas de artrosis, etcétera. Cuando mencionamos de polifarmacia también tenemos la pluripatología. El 80% de estos de los ancianos padecen enfermedades crónicas. Son diabéticos, hipertensos, problemas de artrosis, insuficiencia cardíaca o cualquier otro problema que hayan tenido. La causa definitivamente, generalmente va a ser de hospitalización, es por un ACV o un infarto, ¿no? En este caso, o una insuficiencia cardíaca. Entonces, cada situación que maneja ahí, ¿qué cosa va a suceder, no? Va a significar también una polifarmacia. Y esto va a significar también que va a haber una reacción adversa a los medicamentos, ¿no? Y eso se ha visto. Y esto definitivamente va a traer complicaciones, ¿no? En los ancianos, porque muchos medicamentos pueden provocar a veces alteraciones de tipo metabólica, ¿no? De la absorción. Esto lo vamos a ver después, pero comentarles, ¿no? Las pruebas de complicaciones en estos pacientes, que son, voy a ser con pluripatología,
y que a veces decía, no, que no se mueva, que déjalo sentadito. Uno de los grandes problemas es la úlcera de presión, contractura articular, enfermedad trombembólica o pérdida de fuerza muscular. Pero la mayor gravedad la tiene las úlceras de presión por esta situación de que tiene muchas enfermedades y debe estar tranquilo. Entonces, ¿hay pluripatología? Sí. Todos los que nosotros tenemos una edad avanzada, hay glaucoma, hay cataratas, hay problemas articulares, que es frecuentísimo, y ya tenemos para cada cosa, tenemos un medicamento. Y ahí está la polifarmacia. ¿Cuál es el problema de la polifarmacia cuando no se especifica con claridad y el paciente toma, ¿no? Y esto es lo que ya se conoce, son las reacciones adversas. Y la gran mayoría de los problemas del anciano con pluripatología es que definitivamente hay una reacción adversa a los medicamentos y es la causa de hospitalización. Y esta situación de hospitalización de polifarmacia por polipatología también aumenta la mortalidad en este caso de los pacientes. Acá hay algunas condiciones, ¿no es cierto?, de medicamentos que pueden ocasionar alguna situación. Acá incontinencia y favorece a las caídas. Entonces, este es uno de los grandes problemas, ¿no? Y esto vemos nosotros acá algunos medicamentos, ¿no? Que pueden ser causa de tanto las caídas del paciente como la incontinencia urinaria. Y eso también trae aquí infecciones urinarias, que definitivamente son una complicación. Pasamos. Pacientes que tienen artrosis, bueno, diría que es el 90% de los ancianos tienen un compromiso osteoarticular. Entonces, las artrosis es algo frecuente, ¿no? Pero hay que aquí, de todas maneras, pedirle sus exámenes, ¿no? Por los ancianos hay que hacer una situación basal en todo esto. Hemograma, glucosa, perfil lipídico, ácido úrico, porque la causa también puede ser de otro tipo, en este caso artrosis. El PCR, la velocidad que no se debe usar, que les mencioné. Interleuquina, y hay que descartar que no sea un problema de artritis reumatoidea, ¿no? Y una radiografía del compromiso. ¿Qué hay con los ancianos que están con sepsis? Lo importante es esto, ya nosotros conocemos más o menos lo que significa atender problemas de sepsis. El anciano no tiene una característica, ¿no? No tiene sintomatología específica. Y generalmente cuando un anciano está con mucho sueño y tiende a un poco a perder el equilibrio, hay que ver si no tiene este problema. Y lo fácil es no, porque es una de las situaciones que se maneja en los ancianos, no, no tiene una sintomatología específica o es poca específica en muchos casos. Pero con la importancia, ¿no? De acá la importancia es que la causa primaria de una sepsis en el anciano es el problema del tracto urinario. ¿Por qué? Porque para sondeado, lo sondean. Entonces, esa es una de las cosas que va a provocar, y generalmente estos casos se ven mucho en pacientes de UCI. Entonces, podemos decir entonces que la primera causa de sepsis es una infección del tracto urinario. Luego vienen problemas en el tracto biliar o infecciones intraabdominales, ¿no? O neumonía o infecciones cutáneas, como otras derivadas también, porque recuerden que el anciano no hay una respuesta inmune adecuada. Por lo tanto, cualquier tipo de elemento que ahí sea patológico ahí, si no encontramos un respiro para poder darle el tratamiento, definitivamente va a convertirse en una patología mucho más grave. Y ahí vemos nosotros que se hace una sepsis, preferentemente en los ancianos, ¿eh? Porque podemos pedirle de todo. Urianálisis, definitivamente. Urocultivo, igual. Hemocultivo. Cualquier tipo de cultivo, ¿no? De todas las situaciones biológicas, que puede ser fuente de infección, incluyendo la parte dérmica. Procalcitonina, es definitivamente lo que más importante que la BCG, o proteína C reactiva, ¿no? En hemograma también vamos a ver ahí para evaluar todos los componentes plaquetarios, leucocitarios, etcétera, ¿no? El lactato, gases en sangre, porque puede haber un problema respiratorio y provoque también este cuadro. Problemas también de coagulación, igual proteína C reactiva, etcétera. Y
Una de las cosas que hacen inclusive hasta con los niños pequeños es que si hay alguna sospecha, ¿no?, de un problema central, en este caso meningo electroencefálico, y no esperar también, porque en el caso de los ancianos se descompensa muy fácilmente. Hoy tenemos todo el perfil, ¿no es cierto?, para poder monitorizarlo, y también los perfiles cardíacos. Una de las cosas que definitivamente le mencionaban en caso de las neumonías es que hay en el envejecimiento hay una disminución de reflejo antitusígeno, ¿no? Reflejo antitusígeno, la pérdida de fuerza muscular, recuerda a nivel torácico también, alteración de la función mucociliar, no hay una forma de repeler a los gérmenes que ingresan, hay un problema de refugio gastroesofágico, que es frecuente también en los ancianos, hay una alteración del esfínter que no funciona bien, o alguna cuestión de también algún problema yatal. Y alteración también del reflejo deglutorio, no fácilmente pasan los alimentos, y esto facilita. Entonces, la mayoría de los casos que hemos visto nosotros en estos pacientes por aspiración, la neumonía por generalmente lo ven los que están pacientes hospitalizados, los pacientes que están postrados, ¿no? Neumonía por aspiración, porque hay muchas situaciones orgánicas que facilitan esto. Igual acá vemos, ¿no? La neumonía no tiene un curso y síntomas y signos respiratorios típicos. ¿Qué gérmenes son frecuentes, ¿no?, en este caso neumonía, como para todos los neumococos? Generalmente en la comunidad. Y una de las cosas que observa es que ya están colonizados, ¿no?, los faringes. Entonces, cuando hay un, este, un- una aspiración de estos contenidos al aparato respiratorio, sucede este problema. Hemophilus influenzae, Klebsiella, Legionella, Mycoplasma, gérmenes anaerobios, también por broncoaspiración. Y los hospitalizados, la pseudomonas es algo frecuente. Las infecciones en estos casos también pueden ser polimicrobianas y patógenos resistentes. Entonces, no es una situación que en el anciano podemos decir vamos a dar este antibiótico, ¿no? Lo que observamos nosotros a veces cuando hacemos los cultivos es que puede haber cocos y bacilos. Y a ambos se tiene que hacer toda la batería de antibiograma y muchas de las cosas por el tratamiento constante en años, es que la mayoría de estos gérmenes son resistentes. También es una particularidad en caso de los ancianos. Como le mencionaba acá, nada más es la infección del tracto urinario, primera causa de una sepsis, y esto definitivamente va a provocar siempre una bacteriemia. Y en ancianos, nosotros siempre vamos a encontrar, en la generalidad, ¿sí? Y yo recuerdo mucho el caso, uno de ellos, ¿no?, de tantos que hemos visto, pero uno de ellos era este. El caballero lo sentamos ahí en la sala para tomarle la muestra y le pregunté por qué usted ha venido, ¿no? Porque lo veo que está caminando bien, etcétera. Es porque mi orina apesta, así dice mi familia. Entonces, cuando le vi la orina, un frasco de orina, puro germen. Lo vi al microscopio, había gérmenes abundantes, ¿no? Y no había leucocitos. Uno que otro hematíes, pero la mayoría era que gérmenes abundantes. Entonces, cuando va a haber una situación como esta, no necesariamente va a ser por sondeado, sino también cualquier fuente, ¿no?, que puede tener al paciente ahí como causa de una infección, provoca la bacteriemia, y en lugares donde hay mayor viabilidad para responder adecuadamente, ahí se localiza. Entonces hemos visto también nosotros que inclusive pacientes con problemas rinofaringio, el estafilococo aparece también en la orina, porque hay una particularidad en eso, ¿no? Y vemos nosotros que esto es definitivamente en hospitalizados se da, ya les mencionado, ¿no es cierto? La mayoría de casos y los muchos que están en emergencia están sondeados los pacientes para no estar levantándolos, y trae sus perjuicios. Los gérmenes también es igual, ¿no? Dentro de esto de la Escherichia coli igual, enterococo, estafilo, estreptococo, y nuevamente,
Igual que la sepsis, en esto la hospitalización, los gran negativo, resistente a antibióticos. Esa es la particularidad en caso de estos ancianos. Ahora, acá hay otra particularidad también, es cuando hay una infección del sistema nervioso, un cuadro meningio, ¿cuál es lo característico, ¿no? De esto? Que a partir de una bacteriemia se localiza ahí, en cualquier lugar. Pero hay una cosa que también se observa con frecuencia, focos infecciosos por contigüidad. Una otitis puede provocar una meningitis. Una sinusitis puede provocar una meningitis. Una mastoiditis puede provocar una meningitis. En el anciano. ¿Ok? Entonces tenemos una particularidad también de por qué hay una infección, en este caso, del sistema nervioso central. Y una de las cosas que también nuevamente, ¿no? Neumococo, Listeria, estafilococo o el ácido negativo, que ahora ya se está hablando mucho acerca de esto. Antes decía que estafilococo con positivo, ¿no? O aurio, ahora epidermidis, todo eso ya está dentro de la batería de poder hacerle todo porque es un, ¿no? Es un germen oportunista, ¿no? Tiene una posibilidad de entrar a un sistema y lo hace. Y lógicamente también aquí no se olvide de que la tuberculosis también es parte del cuadro, ¿no? De estos pacientes. En infecciones cutáneas que hemos visto que son las úlceras por presión, ¿cuál es la característica? Generalmente son pacientes que están pues postrados generalmente, o están en casa o están en hospitalización, etcétera, y no se le hace pues toda la rutina de tipo rehabilitación en estos casos. Entonces aparecen las úlceras por presión. ¿Cuál es la particularidad para nosotros de esta úlcera por presión? Es que tiene una etiología polimicrobiana. Igual que antes hemos mencionado que también hay otros germen polimicrobianos para un cuadro de infección, acá se ve eso. Entonces, cuando no hacemos nosotros el cultivo de esta secreción de las escaras, o la sucia por presión, encontramos que tiene variedad de gérmenes. Y se tiene que hacer definitivamente la disquisición de qué gérmenes: Staphylococcus aureus, influenza, estreptococo, proteus, pseudomonas y gérmenes anaerobios. Y en algunos casos hemos encontrado hasta hongos. Entonces, ¿son polimicrobianos? Sí. ¿Hay dos o tres gérmenes? Sí. Entonces, esa es la característica de infecciones por presión. Y acá definitivamente no. Entonces no hay que hacer el hemograma, glucosa porque puede tener antecedentes, hemocultivo porque esto puede derivar, recuerden ustedes, a un cuadro séptico, cultivo de las caras definitivamente y hacer la descripción de gérmenes bacterianos, etcétera, o u hongos. En la enfermedad cardiovascular hay una cosa: puede haber un síndrome que se caracteriza con aumento de la presión sistólica, disminución de la presión diastólica, aumento de la presión del pulso, ¿no es cierto? Y alteración del flujo sanguíneo. En enfermedades de este tipo cardíaco definitivamente no, o sea, como decir, un infarto al miocardio no va a ser lo típico, ¿no? Como digo, puede ser solamente el decaimiento, un dolor intercostal y acabó el asunto. No tiene ese reflejo y por lo tanto uno tiene que estar presto, ¿no? A determinar cuando tenemos su presión que está alterada, tenemos la presión, no solamente la presión del pulso, sino la presión arterial también. Entonces ver esa situación y definitivamente tener cuidado, ¿no? Y definitivamente hay que hacerle toda la batería, bien, marcadores, y a veces sin mayor sintomatología, nosotros hemos hallado en pacientes eh, marcadores cardíacos elevados. O sea, como hiciera un infarto no, silencioso y que puede ocasionar mayores problemas de ACV o muerte súbita. Y definitivamente las pruebas cardíacas hay que hacerle, que acá se me ha pasado, y el EKG, que también es importante. Pero no olvidarse que como es una enfermedad cardíaca, cardíaca hay que hacerle su perfil lipídico, porque ya se conoce. El perfil lipídico está alterado, está subido, mayor problema va a tener, mayor, como diría, mayor forma de la arteriosclerosis, aumentar. Entonces, en la enfermedad cardiovascular
definitivamente hay que tener mucho cuidado. Eh, Como dice acá, son muy difíciles de detectar, presentan mayor porcentaje de dolor torácico atípico o formas de dolor torácico, fatiga, malestar, general disnea. ¿Se dan cuenta? No es algo, pero definitivamente lo que vamos a, ahora que usted califica, es el aumento de presión, disminución diastólica, aumento de la presión del pulso, alteración del flujo sanguíneo, que se puede ver, una presión arterial hay que manejarla. Y tenemos este criterio con la parte clínica, realizar estos exámenes, con eso ya tenemos la posibilidad de detectar en estos casos, en estos pacientes. Infecciones cutáneas, úlcera por presión, polimicrobiana. Infección del sistema nervioso, la mayoría de casos por contigüidad. Infección del tracto urinario, definitivamente es el foco presente más importante, ¿no? Y que también puede ser causa de una bacteriemia, sino también por sondear. Tenemos los gérmenes que ya lo conocemos, y una de las características de esto que vamos a encontrar bacteriuria asintomática en el anciano. Y podemos infectar también el tracto no solamente por sondeo, sino también porque hay otra fuente de bacterias en otros lugares que hace bacteremia, ¿no? La neumonía, definitivamente, ¿por qué? Porque hay un problema de reflejo que no lo puede. Y generalmente son neumonías por aspiración, en caso el paciente está postrado, etcétera, ¿no? Y los síntomas también igual, no son algo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Definitivamente, cuando hay este caso de neumonía, hay que hacerle el cultivo, ¿no? De la secreción o aspirado, ¿no? En este caso el paciente, o en todo caso que no, su hemocultivo hay que hacerle de todas maneras. En este caso de sepsis, ya le mencioné, la primera causa es la infección urinaria. Luego puede ser dérmica, puede ser neumonía, puede ser cutánea, etcétera. Y los bacilos gram negativos son los gérmenes más frecuentes, ¿no? En este caso. Y vemos también igual, anorexia, trastorno de la marcha, caída. No es algo típico como la gente más joven. Y vemos toda la batería que ustedes están viendo acá, que es importante conocerla. En la artrosis, definitivamente va a significar esto, porque puede ser algún componente muy rutinario, no sé. Entonces hay que hacer eso y descartar que no sea artritis reumatoidea. Pero la artrosis es una patología ósea muy frecuente en ancianos. Y eso implica también el consumo de antiinflamatorios, ¿no? La polifarmacia es que pueden tener, o sea, en simultáneo tener varios medicamentos o fármacos que a veces se toma de manera muy excesiva, a veces se le da para todo un mes, ¿no? Y no se califica si esto trae algún problema de reacciones adversas, ¿no? Entonces, y esa es una de las cosas, ¿por qué? Porque hay polifarmacia, porque hay polipatología. Entonces, ambos se juntan, se les da el tratamiento para esto, para el ojo, para la muela y todas esas cosas, y el perjuicio es para el anciano, ¿no? Que hay una reacción, y eso se conoce. La polifarmacia tiene la reacción de situaciones adversas como causa primaria de hospitalización. Acá la prueba de patología que ya les mencioné, y son las frecuentes patologías, diabetes, hipertensión, artrosis, enfermedades cardíacas, y puede agregarse, ¿no? Glaucoma, cataratas, etcétera. Problemas, no solamente, sino también haya tenido un compromiso de ACV, etcétera. Entonces, ¿qué son? Y van a tener que definitivamente ser hospitalizados. Pluripatología, plurifarmacia. Pero esta situación viene a que se puede hacer, ¿no? Definitivamente una complicación también de reacciones adversas. Y los factores negativos que ya les mencioné, y acá algunos componentes que se disminuyen y las razones. Entonces, concluyendo, no podemos nosotros tomar los valores de referencias actuales de la gente joven con una persona que tiene sus años mayores de 60 años, podemos decir hasta 70, 80, somos diferentes.
Hasta la hemoglobina glicosilada es diferente, mayor de 7. Y ahí se queda. Entonces, esa es una de las condiciones para poder nosotros determinar cómo usamos el laboratorio, ¿no? Todavía nosotros nos tenemos que cambiar muchas de estas situaciones porque en otros países ya se tiene, ya está el valor de referencia exclusivamente para mayores de 60 años. Y uno ve las variaciones que hay, variaciones de hemoglobina, variaciones del hemograma, en cuestión de la orina, las funciones renales, etcétera, hormonales. Entonces hay que observar ese tipo de cosas. Y eso es lo que uno realmente ha podido servir en este tiempo a muchos pacientes que, quiero o no, ahí en el hospital nuestro, la mayoría de pacientes hospitalizados o de emergencia son ancianos. Y traen sus complicaciones, lo traen definitivamente. Y algunos con ACV y están sondeados, todos están sondeados. Y ese es el gran problema. ¿Ok? Eso es lo que quería mostrarle y solamente, bueno, esperarme, ¿no? En este tiempo. Pero verifiquen eso y sean buenos geriatras. Ok, ok. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas Ah, noches. ahí está. Buenas noches, doctor. Y ahí le estoy mencionando lo que deben aprender, por si acaso. Ya más allá no.